Ah, sí. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Gracias. ¿No? Bueno, somos seguidores, dice Inés. Bueno, lo que les propongo, a ver, ayer hicimos rápido, lo reconozco abiertamente, una modelización de la radiación solar en el norte de la Patagonia para un proyecto que hicimos con chicos de primer año. Cabe acotar que esa modelización de la radiación solar, donde involucramos conceptos de trigonometría e integrales, no la hicimos con los chiquitos de primer año, sino que la utilizamos en un grupo de la universidad que nos ayudó en esa parte en el proyecto con los chicos de primer año. Cabe acotar eso. Bueno, digamos, ayer mostramos un poquito cómo hacíamos nosotros una simulación, después les mostramos otra al final, de cómo modelizamos el panel solar y el soporte móvil y cómo eso nos permitió tomar todas las medidas, las dimensiones del soporte para después ir y construirlo. Por ahí ahora me gustaría compartirles otra, quizás más didáctico, que es este juego que nosotros le llamamos entre una modelización analógica y una analítica. Nos pasa recurrentemente y lo queremos compartir porque nos resultan muy potentes ambos tipos de modelizaciones a nivel didáctico, fuertes en sí cada una, o sea, bien identificadas en sí cada una, pero muy complementarias. Un poco para poner en contexto, yo les voy a compartir primero un videíto de un proyecto, porque dos modelizaciones, con sus variantes estas, analógica y analítica, las tomamos de este proyecto. Y para que lo entiendan, yo les pongo acá el enlace, pero voy a compartirlo igual. Este es el enlace de uno de los videos, el primerito que vamos a ver, y voy a tratar de proyectarlo acá. ¿Sí? Entonces voy a poner compartir pantalla, comparto el sonido también, y voy a compartir la pantalla directamente. Bueno, ustedes me avisan cuando lo vean. Se está viendo, Pablo. Buenísimo. Bueno, no vamos a escuchar soul, ni Chick Corea, ni Jazz Street. Vamos a ver un pequeño videíto que está acá. Espera que lo voy a poner en maximizar la pantalla. Se me cruzan los menús. Bueno, esto lo minimizo. Colegas, va el pequeño videíto. 2 minutos dura de un proyecto que venimos haciendo desde hace 4 o 5 años, lo venimos reiterando. Bueno, ahí va. A ver, Tecnicatura de mantenimiento industrial y en este momento estamos viajando al CUI a hacer instalación de molinos de agua. Cuando Pablo comentó lo del proyecto fue una sorpresa porque en realidad no esperábamos nada así para una clase de matemática, ¿no? La falta de agua es la falta de vida misma. La expectativa es que esto esté funcionando hoy. Nosotros acá lo que estamos haciendo es armar la estructura más que nada de todo el molino, que vendría a ser la parte del eje, la parte de la bomba y el rotor. Se producen tomas de decisiones de los estudiantes y en muchos casos utilizan conceptos de matemática y de física. Me siento feliz que vinieron todos estos chicos, viene toda esta gente. Y la vida acá es bastante dura. Bueno, creo que se vio. ¿Se alcanzó a ver?
Sí, sí, sí. Y se escuchó también. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, en ese, a ver, ¿qué es lo que ustedes vieron? Es un extracto de un documental que se hizo más largo de un proyecto que, como les decía, venimos reiterando hace tiempo. Esto lo hacemos en clase de matemática, en una tecnicatura de mantenimiento industrial de la Universidad de Río Negro. Y el lugar donde se instalaron esos dos molinos son parajes rurales de la Patagonia Norte, digamos, aislados en el medio del campo, ¿no? Como se veía en el video. Les propongo una modelización. Resulta que, fíjense, ayer hablamos de cómo el proyecto convoca saberes, y es esa la dinámica que utilizamos. No me puedo desplazar por razones de tiempo, pero digamos que no hacemos la típica, y con esto no estoy siendo crítico ni peyorativo, la crítica transposición didáctica de decir, primero pienso los conocimientos y que queremos trabajar con los chicos y después diseñamos la situación. Un proyecto es mucho más rico y es como que buscamos un punto de equilibrio entre lo que queremos trabajar con los chicos, con los estudiantes, y lo que el proyecto nos ofrece. Entonces buscamos proyectos que sean ricos, potentes en términos de posibilidades de aprendizaje. Una cosa que nos surge en ese proyecto, como verán, son molinos reales. Con los chicos los calculamos y los construimos. Surge algo recurrente. A ver, ¿cuál es la dinámica? Nosotros tenemos con los chicos los molinos, los vamos a instalar, pero el poblador rural lo que hace son los pozos. Unos pozos de aproximadamente 1 metro de profundidad, tiene que hacer 4 pozos donde nosotros enterramos las riendas. 6 meses antes, más o menos, nos venimos comunicando con los pobladores, le mandamos un planito, a veces vamos nosotros ir cerca, a veces se los mandamos por un intermedio, y ellos hacen los pozos. Nosotros llegamos allá y están los pozos hechos. ¿Qué nos ocurre frecuentemente? Bueno, los pozos no están hechos en el lugar que corresponden, que nosotros diseñamos, digamos. Porque lo interpretó mal, o en el mejor de los casos, porque si bien lo interpretó bien, había una piedra, un bloque de piedra muy grande, o había una raíz de unos arbustos que llaman algarrobo, que realmente tienen raíces muy grandes como para sacar. Entonces el poblador decide, no tiene a quien consultarle, nosotros estamos a 400 kilómetros, el poblador decide hacerlo en otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Los cálculos de las riendas, de los esfuerzos, están pensados para las medidas que nosotros consideramos. Ese cambio de pozo, de sostén, de las riendas tensoras, nos interroga a nosotros. Decimos, bueno, y acá viene una pregunta de orden didáctica, que hacemos con los chicos. A ver, la rienda nosotros la pensamos a 6 metros, los que sujetan el molino. Después les muestro otro videito más donde se ve el molino girando. A 6 metros. Vamos al campo, está a 4 metros. Antes habíamos calculado la profundidad del pozo de 1 metro, supongamos, ¿no? Para 6 metros de distancia. Ahora que estamos a 4 metros de distancia del molino, ¿esa profundidad va a cambiar o no? Bueno, en muchos casos, los chicos dicen, no, porque el molino es el mismo, el viento es el mismo, y no vemos por qué va a cambiar. Bueno, entonces hacemos un análisis antes, obviamente, porque ya sabemos que nos puede llegar a pasar eso. Hacemos un análisis en GeoGebra de esa situación, de las riendas tensoras. Si me permiten, no... ¿Qué hice con el chat? Los perdí a los chicos del chat, a los colegas. Bueno, si me avisan si hay... Estoy compartiendo pantalla. No, pero yo te cuento si aparece algo. Bueno, buenísimo, Marcel. Gracias. Apareció, está solo tu link al video de YouTube, Pablo, nada más. No hay ningún comentario, no hay nada, ¿eh? Sí. Ah, ok, buenísimo. ¿Pero se ve mi GeoGebra ya ahora? Sí. Buenísimo. Bueno, insisto, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos construir esta simulacioncita que hicimos en GeoGebra. Pero si me permiten, 2 cositas. Para hacer esta simulacioncita, que la vamos a poner en funcionamiento ahora, fue indispensable convocar conceptos, obviamente de matemática, pero también de física. No se podía construir esto si no apelamos a conceptos de física, leyes de Newton. Bueno, entonces, miren, la hago funcionar. Esperen que voy a correr esta ventanita un cachitín. La hago funcionar, a ver dónde tengo, ahí. Entonces, lo que está simulado acá es
Este segmento vertical que vemos acá es el molino, una síntesis del molino. Esto que ven acá oculto entre tantos vectores en la rienda tensora, y lo que ven, esta lluvia de vectores que ven acá, son todos los esfuerzos que participan en la rienda tensora para sostener el molino. El molino tiene 4 riendas tensoras, pero representamos una para comprender el fenómeno. Este vector que ven acá es el viento, esta es la reacción, y ya me estoy yendo a física, y después acá la proyección sobre la rienda, y la última acá abajo, esperen que corra esta ventanita, la última, esta violeta o rosa, no sé cómo la ven, es el esfuerzo que tiene que hacer el bloque de tierra y hormigón para sostener el molino. ¿Sí? Bueno, la hago andar. No sé si la ven, andando. Hay un deslizador que está controlando la distancia a la cual se encuentra la rienda respecto del 0,0, que es el pie del molino. Bueno, la curva que ven ahí graficada, que es el rastro del extremo del vector, nos está indicando cómo varía la magnitud de ese vector en función de la distancia. ¿Sí? Espero que la logremos entender. Está el diagrama de fuerzas ahí, de la rienda. E insisto, la rosada, la que está abajo, ese vector rosado, es la magnitud de la fuerza que tiene que hacer el pozo de tierra. Es la tierra la que hace la fuerza. Entonces, si tenemos un vector más grande, quiere decir que tenemos que hacer más grande el pozo, tenemos que tener más tierra soportando los esfuerzos. Bueno, cuando hicimos esta simulación con los chicos, con los estudiantes de primer año de matemática, fue muy interesante primero descubrir ese fenómeno. Casi nadie podía darse cuenta de manera intuitiva que eso iba a ocurrir, que el hecho de acercar, quizás a nosotros nos resulte cotidiano, no lo sé, pero fue una gran sorpresa para los chicos eso, ver cómo se ponían en relación todos los vectores y cómo variaba la fuerza en la medida que yo me acerco. Ok, cuando descubrimos eso, con los chicos dijimos, bueno, entonces nosotros necesitamos saber, cuando vayamos al lugar, voy a detener la simulación, cuando vayamos al lugar, necesitamos hacer los pozos en función de cómo los haya hecho el poblador. Pero esta simulación no nos decía cuánto valía el vector rosado. Es una simulación que pone en relación los vectores, pero digamos que no cuantifica los módulos. Y que tampoco era, digamos, muy ergonómico el trabajo llevarlo esto al celular, allá en el campo, y trabajar con el celular, con estas simulaciones GeoGebra. Necesitamos tener algo que nos permita cuantificar en el campo a qué profundidad teníamos que hacer el pozo según la distancia. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Otra simulación. No una simulación, perdón. Una hoja, no es una simulación, una hoja de cálculo en Excel que la cargamos en los celulares de los chicos, que allá no hay conexión a internet en los campos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era tener los Excel estos cargados y, esperen que voy a maximizar, va a aumentar un poquito el zoom. Y lo que hicimos fue parametrizar todo. Espero que aquí se vea. Este es el Excel ya precargado que usamos con los chicos en el campo. En los celulares está. Entonces, la fuerza del viento ya la teníamos, que por cierto la sacamos en función de la velocidad del viento de la base de la estación meteorológica que trabajamos ayer. Utilizamos la misma base, ¿no? Utilizamos en realidad los 5 años completos que tenemos y buscamos la velocidad máxima y le aplicamos un coeficiente de seguridad de un 20 o un 30%. Entonces tenemos la altura del molino, la distancia a la cual el poblador hizo el pozo, y tenemos un par de coeficientes y nos dice acá en esta última celda a qué profundidad hace el pozo. Bueno, acá tenemos una pareja entonces de modelizaciones. Una hecha en GeoGebra, donde pusimos
pusimos en evidencia, las relaciones entre los vectores, insisto, las relaciones y de manera dinámica entre los vectores, que nos hizo dar cuenta con los chicos y a mí también, cómo esa fuerza variaba y por qué variaba, y un par de cositas más que vamos a decir. Entonces, ese GeoGebra nos puso en relación, nos hizo comprender el fenómeno. Y esta otra representación, ya un poco más en un punto intermedio entre la aritmética y el álgebra, digo intermedio entre la aritmética y el álgebra porque lo que vemos acá en este primer plano es aritmético, ¿sí? Pero detrás hay un poquito de álgebra. No el álgebra matematizado, sino el álgebra bastante básico en el lenguaje de Excel, ¿no? Hay una tesis que habla de esto, es Marian Haspekian, que habla de este juego, de cómo la hoja de cálculo permite una interacción entre un pasaje entre la aritmética y el álgebra. Bueno, un poco estamos hablando de eso. Bueno, entonces, esta es una parejita de modelizaciones que utilizamos en este proyecto. Les voy a mostrar otra parejita más de modelizaciones para ya hablar un poquito más nítidamente esta cuestión de lo analógico y lo analítico. Estas las voy a dejar abiertas, por si las necesitamos. Y me voy a ir a otro videíto cortito, esta vez también. Este es más cortito todavía. Lo dejé acá preparado. Déjame ver este. Creo que seguimos viendo. Entonces, miren, lo que ven acá es casi nuestra fábrica de molinos. Este dura 1 minuto. No, 30 segundos. Es re chiquito, cortito. Acá lo ven todavía sin arrancar, ¿no? Tenemos un molino en pie y otros 3 acostados. Bueno, ese es el viento de la zona. Fíjense que los que están acostados están pudiendo andar. Gira. Vamos a hablar ahora un poquito del giro. Bueno, ahí ven el que está en pie. Por favor, si pueden ver la velocidad a la que gira. Y no hay mucho viento. Bueno, listo, cortito. Bueno, ya este los... por si lo quieren, se los paso por el chat. Acabamos de ver este segundo video, donde se ve cómo gira. La velocidad del viento ahí, en ese momento, era de más o menos 50 km por hora. Podrán verlo en la base de datos que les compartí ayer. Estamos hablando de vientos a veces de 100, 120 km por hora. Acá en la Patagonia. Ok, ese es el recurso que nosotros queremos aprovechar, pero hay un problema. Resulta que ese... Esperen que me voy acá. Vamos a ver a este. Por un lado, necesitamos analizar ese rotor. El rotor es la parte que gira, ¿no? El motorcito que gira por el viento, que está hecho con tambores reciclados. Necesitamos analizar ese rotor por 2 razones. Primero, porque en función del rotor, nosotros obtenemos la potencia del molino que le podemos obtener. Y esa potencia nos permite saber el agua que podemos sacar y saber si responde a las demandas del campo, donde lo vamos a instalar. Digo, porque si el agua está muy profunda y hay poco viento, bueno, no nos alcanza. Entonces hay que buscar lugares donde haya un equilibrio de posibilidades. Mira, lo que van a ver acá es una simulación del rotor que nos permitió aprender cuestiones que al principio nos estaban a nosotros sorprendentes. Esto es una simulación simplificada del rotor que ustedes vieron recién. De los rotores de los molinos que ustedes vieron recién. Bueno, ¿qué es lo que están viendo ahí? Bueno, esto que gira es la vista superior de los tambores. Las curvitas acá abajo de colores es el área aportada por cada rotor, lo digo de nuevo despacio, el área que aporta cada rotor al molino, el área al viento que aporta cada rotor. Y la curva roja de arriba es la sumatoria de las áreas, es el área total del rotor.
en base a esa curva roja que ven ahí, es que nosotros podemos obtener la potencia del molino, que es la suma de todas. Pero, ¿qué descubrimos cuando hicimos esta representación en GeoGebra? Esta modelización en GeoGebra, o simulación, como quieran llamarlo. Lo que descubrimos, al mirar la curva roja, es que el área del rotor, el área del viento del rotor es variable. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la anécdota de eso? Es que al ser variable, la fuerza, la potencia, estoy mezclando conceptos de física, pero la fuerza del rotor, el torque, si quieren llamarlo así, del rotor, es variable, porque el área es variable. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a generar vibraciones en el molino. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el problema de las vibraciones? Bueno, es que a largo plazo entra en una suerte de resonancia el molino y puede llegar a romperse si las piezas no están bien diseñadas, si las riendas no están bien tensas. Entonces, para nosotros fue muy, muy importante lograr descubrir este fenómeno de antemano. Entonces, fíjense las potencialidades de una modelización. Te permite anticiparte a un fenómeno. Y esto es muy, muy potente a la hora de hacer trabajos reales, de comprender fenómenos también, ¿no? Esta entonces anticipación a nosotros nos cambió completamente la dinámica inicial del primer molino que hicimos. Hicimos el primer molino, soldábamos todo, o la mayoría, obviamente las piezas que tenían que girar no las soldamos, pero privilegiamos la soldadura, porque es sencillo soldar. Cuando vimos esto, dijimos, no. A ver, ¿qué pasa? En términos de mecánica, las soldaduras son puntos relativamente débiles en una estructura, por el tratamiento térmico de la soldadura, ¿no? Entonces, eso debilita, digamos, los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Con la vibración iba a afectar precisamente las soldaduras, las uniones. Entonces, ¿qué hicimos? Nos cambió completamente la dinámica del diseño. Nos llevó a abulonar. Y lo que hicimos fue eso, privilegiar los abulonados y llevar las soldaduras a situaciones realmente que sean inevitables. Entonces, surge otra cuestión más. Ok, nos cambió la dinámica constructiva del molino y pudimos comprender mucho mejor el funcionamiento del molino. Pudimos comprender por qué las tienen que ser caras opuestas. Bueno, ok, la vibración. Y surgió con los chicos debates, surgieron. Dijeron, bueno, si le aumentamos, decían, si le aumentamos las caras, es decir, si aumentamos la cantidad de tambores. Nosotros estamos haciendo el molino, como pueden ver en la simulación, con 4 tambores. 4 medio tambores. Es decir, si aumentamos eso, si ponemos 6, 8, ¿se va a ir la vibración? Bueno, y acá surgió la necesidad de saltar, de cambiar de modelización. Entonces, ¿por qué? Porque hacer una nueva simulación de 6, de 8, de 12 tamborcitos como esta, era muy costosa en términos de trabajo repetitivo. Entonces, surgieron debates con los chicos, y esto es un fenómeno recurrente, y vamos a ver otra más. Surgieron debates de decir, pero esa curva que vemos ahí, que no es una curva matemática, no la podemos sacar, decían los chicos, no la podemos hacer. Y bueno, surgieron así, nos pusimos a comprender ahora matemáticamente ese fenómeno, el fenómeno, digo, de la curva, ¿no? No el fenómeno físico, y ahí aparecieron las curvas matemáticas. ¿Sí? Bueno, ahí se mezclan, y la curva total, no sé si la estamos pudiendo ver. Bueno, y acá ya quiero empezar a introducir estas dos nociones de la modelización analógica y la analítica. La primera, la del rastro, nosotros le llamamos analógica. ¿Por qué? Porque de alguna manera está copiando los objetos de la realidad. Voy a ocultar las otras. ¿Por qué digo copiando? Y porque casi que repetimos, como en la de las riendas tensoras, casi que repetimos en un modelo digital lo que ocurre en la realidad. Obviamente es sintetizado, ¿no? En un plano 2D, lo que en la realidad ocurre 3D. Y cuarta dimensión por el tiempo, ¿no? Que es el deslizador.
Pero hay una copia, si quieren, una suerte de biyección entre cada objeto de la realidad que nos interesa y ese objetito ahí en GeoGebra. Por eso decimos que es le pusimos el nombre de modelización analógica. Tiene mucha potencia la analógica porque te permite comprender. Colegas, es muy potente para los chicos la analógica. Porque esa relación directa entre los objetos de la realidad y este objeto sintetizado en GeoGebra les permite eso, una apropiación del significado de lo que está pasando acá. Una vez que los chicos comprenden lo que está pasando acá, pueden hacer más fácilmente el salto a la modelización analítica, que ya es un tratamiento de objetos matemáticos, ¿no? De relaciones matemáticas más abstractas. Pero insisto, el agarre comprensivo, la atadura comprensiva, ese contexto de comprensión se los dio la modelización analógica. Y cuando hacemos la analítica, entonces, ya porque nos resulta costoso hacer la analógica, listo, ya está comprendido el fenómeno. Bueno, ¿y qué hacemos? Analizamos ya entonces, y podemos rápidamente proyectarnos en la anticipación, ir más lejos, y acá está lo que sería, esta curva de acá arriba, lo que sería el área total del rotor si nosotros utilizamos, en vez de 4, 6 tambores. Y de una manera rápida, porque ¿qué es lo que hacemos? Intervenimos en los coeficientes de la función trigonométrica y le cambiamos el ángulo. ¿Sí? En vez de ser cada 90 grados, pasan a ser cada 60 grados, y después hacemos la suma. O sea que pasa a ser rápida, pero insisto, el anclaje, digamos, de interpretación, el anclaje semántico, si quieren llamarle, lo dio la otra. Por eso digo, a veces queremos apurar una representación para ir a lo que nosotros llamamos la analítica, pero el tiempo invertido en la analógica es muy potente. Bueno, acá hay una parejita, entonces, de el juego de dos modelizaciones, analógica y analítica. La otra también es la de las riendas tensoras, solo que una se hizo en GeoGebra y la otra se hizo en hoja de cálculo. Les voy a compartir otra simulacioncita más, si me permiten. Yo digo simulaciones por este dinamismo, ¿no? Esta la dejo. Y voy a ir a otro proyecto. El del Malacate, no, si queda tiempo lo vemos, pero no. El proyecto del Molino es muy potente en conceptos de matemática. Voy a ir a otro proyecto. Algo comenté ayer, hicimos un acuerdo con una universidad de Estados Unidos que desarrolló una tecnología muy, muy elemental, muy interesante, que se llama tipo de baja tecnología, para potabilizar agua por destilación, por radiación solar, destilando agua. Con una suerte de picardía, nosotros llamamos, que se optimiza el uso de la energía por, bueno, una colocación de unas telas y demás, pero siempre baja tecnología. ¿En qué consiste ese sistema? Imagínense una casita de vidrio, nosotros hacemos el policarbonato, el martes casualmente nos reunimos a construirla, una casita de policarbonato de 1 metro cuadrado de superficie de base, donde ahí vamos a producir la evaporación del agua para que se condense en las paredes de la casita, y luego la colectamos, ya esa agua condensada en las paredes, las colectamos y eso pasa a ser agua destilada. Después le colocamos algunas sales minerales y eso pasa a ser agua potabilizada, utilizando la radiación solar. Bueno, vamos a ver esta simulación, esta modelización, que de nuevo pone en juego, insisto, esta historia de lo analógico y lo analítico. A ver si abre. Espérenme, porque como les decía ayer, esto no es un Lamborghini. Estoy haciendo publicidad de... No creo que la necesite de mí. No, yo diría que no. Bueno, a ver, esta. Bueno, pará, voy a correr las camaritas. Pero la voy a dejar ahí. Bueno, a ver si se logra ver. Valga la redundancia.
Lo que ven acá, ¿se ve? ¿Se ve la GeoGebra? Buenísimo. Sí, sí. Gracias, sí, sí. gracias Marcelo. Bueno, acá lo que hicimos con los chicos es una representación 3D y 2D de la casita esa que ven acá, que ven ahí en 3D. ¿Qué nos llevó a hacer esta? Bueno, nosotros, el sol, vamos a ampliar esta cosita un poquito. El sol entra por este techo que ven acá, por este techito, como si fuese una casita, ¿no? El sol básicamente entra por acá, la radiación solar, mejor dicho. Y nosotros dijimos, bueno, ok, el ingreso de energía es por acá y la disipación de energía se produce por las otras caras. Entonces tenemos que minimizar, a ver, como vimos ayer, la radiación solar no es un recurso que sobre, tenemos que optimizarlo. Entonces jugamos, por decirlo así, al milímetro con el recurso. En este caso, radiación solar. Bueno, dijimos, cuidemos el recurso. ¿Cómo lo cuidamos? Minimizando las caras laterales, que son las que disipan la energía que está entrando por el techito. Y nos preguntamos, ¿es posible para 1 metro cuadrado de superficie, nuestros prototipos van a ser de 1 metro cuadrado de superficie de la base, ¿es posible que encontremos un punto mínimo, óptimo, de la superficie de las caras laterales? Entonces hicimos una suerte de esto, ¿no? De copia de la realidad, hipotética, todavía la casita no está construida. Le llamamos la casita, ¿no? A esta. Ignacio te pregunta, Pablo, si tiene una pequeña duda respecto a la extensión de los proyectos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró cada uno de ellos? Como para que los cuentes entre medio. Bueno, sí, está buenísima la pregunta. A ver, nos adaptamos al ecosistema escolar. Por ejemplo, del que hablamos ayer, el del panel solar, lo hicimos en 6-7 meses, con los chiquitos de la escuela secundaria. El de los molinos, arrancamos con 6 meses, a una velocidad rapidísima, y a poco fuimos corriendo el ecosistema escolar, y ya nos han permitido que extendamos la cátedra a 8 meses. El de los sistemas potabilizadores, lo distribuimos esto lo hacemos en geología y paleontología. Y lo hacemos en todo el año. Empezamos en marzo y terminamos en noviembre. Espero haberte respondido. Bueno, entonces dijimos, tenemos que minimizar las caras laterales. ¿Existe la posibilidad de eso? Y lo que hicimos fue una modelización, si me permiten el término, analógica. Copiamos las cositas, las partes, y jugamos con una dimensión, que es un lado de la base, este. El otro es dependiente del primero, dado que yo pretendo 1 metro cuadrado de superficie en la base. Y lo voy a hacer andar, a ver. Bueno, a ver, ¿alcanzo a morder el play? Bueno, si no le pongo el play acá. Venga para acá. Animación. El punto naranja que ven en la vista 2D, este que está acá, es la gráfica de la evolución del área de las caras laterales en función de la medida del lado CD. Insisto, va de nuevo. El punto naranja que está dejando su rastro. Los otros dos son otras cuestiones, pero miren por favor el naranja. Insisto, es la suma de las caras laterales en función de la medida del lado del CD para una casita de 1 metro cuadrado de superficie. Bueno, pudimos encontrar la respuesta al problema. Existe un mínimo. Dado el contexto real, podríamos con los chicos conformarnos y voy a dejar andar otro cachetín más, creo que corro esto. Ahí está. ¿Qué pasó? Esta es, nadie la invitó, la voy a cerrar. Ahí está. La dejo corriendo. Podríamos quedarnos con ese punto. Digamos que, a ver, el mínimo que yo me equivoque 3-4 milímetros no es significativo. 3-4 milímetros me voy a equivocar en el corte, en términos reales, ¿no? En términos de contexto real. Yo 3-4 milímetros me voy a equivocar en el corte. Entonces el mínimo
ya está bastante bien aproximado. Pero ¿qué pasa? Cada grupo, no todos son 5 equipos, o sea que hacemos 5 sistemas potabilizadores. Cada equipo optó por medidas de ángulos diferentes. Esto que ven acá. Y la altura de la carita norte también la optaron por lados diferentes. Entonces, miren cómo varió acá el mínimo. Ahora, este punto varía ya no solamente en función de las caras laterales, sino de los otros parámetros. Entonces dijimos, matematicemos esto, para que cada equipo tenga su punto mínimo. Ahí está la curva matemática que apareció en verde, de la suma de las caras laterales. Noten que acá de nuevo el juego. Y otra, ¿dónde está el mínimo? Pues le pedimos la recta tangente de la curva en ese punto dado. Y ahí la hacemos correr a la simulación, a la modelización, ya con la curva de fondo. ¿Está? Todo parametrizado. Cuando mi tangente se quede planchadita, dicho en criollo, yo voy a obtener el mínimo, cada equipo tendrá su mínimo. Bueno, acá de nuevo hay un juego, si me permiten, de modelización analógica, la casita construida, la suma de las caritas, paso a paso, como si fuésemos unos chicos de la escuela secundaria, pero que permitió ese proceso artesanal de sumar las caritas, comprender bien el fenómeno. Y después el pasaje, digamos, a la analítica, que es la curva matemática que ven acá, costó su trabajo, esta que ven acá, hubo que irnos al soporte papel para construir esa fórmula, pero ya la semántica estaba ya arraigada en los chicos. Bueno, eso es un poco lo que les queríamos mostrar, las potencialidades que tiene en particular GeoGebra, pero a veces interactuamos con otros software como Excel, para precisamente eso, ¿no? Un pasaje de modelizaciones que cada una tiene su riqueza, su potencialidad, pero que se complementan entre sí, donde la analógica en un momento, en términos económicos de razonamiento, de pensamiento, ya no alcanza, y es ahí cuando nos vamos a la otra, ¿sí? A la analítica. Me quedo acá, y por ahí si hay preguntas, comentarios, para que no estoy viendo el reloj del tiempo. Tengo tapadito acá. Y 12. 6. Bueno, estamos bien. Para que movía el chat. Entonces mostramos otra más. El chat no tenés nada todavía. Solamente gracias de Ignacio por los tiempos que... Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a compartir otra, entonces, aprovecho. Otra que a nosotros todavía no la terminamos de explotar. Vuelvo al proyecto del molino. Y va otro videito cortito. ¿Dónde tengo YouTube? Acá. Entonces este ya lo cierro. Y si me permiten, va un videito corto. Este es largo, pero lo voy a interrumpir. Este es el momento de lisado de uno de los molinos. Colegas, es un monstruo, permítanme. Es un monstruo que se arma acostado. Y realmente es un momento de mucho estrés cuando lo izamos. Debo ser franco, es un momento de mucho estrés. Lo izamos con el malacate de un vehículo. Una camioneta, la ponemos en línea con el molino acostado y lo empezamos a izar con el malacate. A ver si me carga. Bueno, acá están los chicos así, sin filtro hablando, así que sepan disculpar la tecnología. Ahí hay un diseño que hicimos hace un par de años y lo voy a acelerar, a ver si logra ver. El momento en que se está izando y el estrés lo podrán percibir en los gritos de los chicos. Ese soy yo como Bueno, como les dije, no hay filtro. Pero ¿querés ver la filmación? Son los chicos en lenguaje natural. Bueno, ahí va. Por favor, un minutito a esto. Bueno, seguimos sin filtro.
Ya está, ¡Silencio! Ese soy yo, pidiendo silencio. Bueno, ya. Retírense, vamos con la linga. Córranse todos, Bueno, en ese momento está sostenido por una rienda tensor, por una rienda del malacate de la camioneta. Dale. No, un monstruo, boludo. Está 45 grados. Dale. Dale. Vamos, que no han visto el peludo, Pasando los 45 grados. Bueno, voy a pasar. Empiecen a tensar Bueno, ustedes. está, la dejo cuando tome casi la vertical. Pero no, la comida de los cursos que te iban. Dale. A ver, salta un poquito. Ahora, dale. Dale, llévalo suave. Dale, Hernán, dale. Avancemos un poco nosotros, vamos avanzando a poco. Taca, dale. Vamos avanzando a poco, Belén. No, es enorme, vieja. Suave, taca, dale. Es alto. Guarda que ahora el esfuerzo de ustedes, Tac. Avancemos un poquito, Claro. un poquito. Cuando todo salió mal. Se cortaba el Segundos amigo. catastróficos. Ya está. Avancemos de a poquito. Y ocurrió el desastre. Bueno, dejalo que se acomode, ¿más bien? Dale, taca. Ahí pasaban todo el largo por allá. Dejá de hacer fuerza, ya son ellos, vayan liberando Listo, ustedes. empecemos a avanzar un poquito. No, Vamos profe, para no, le adelante, falta para eso. adelante. Toma, ahí está, Paso dale. para adelante, vamos. Dale. Dejalo Un ahí. poquito más adelante, un poquito más adelante, vamos. Vamos un poco más adelante, avancen, chicos. Con ustedes, Solos ya, ¿no? No, todavía no, estamos fuera. Se nota. Ahí está, sí es nuestro. Ahora sí son ellos. Avancemos un paso. Vamos para adelante. Que siga, que tire. Tranqui. Son ustedes, ya está Vamos. suelto. Tire. Guarda. No tire más. Que no Espacio, tire más, vamos espacio. avanzando nosotros. ¡Bravo, che! Listo. Bueno, espero que se pudo ver el video. Sí, Pablo, sí se vio bien. Buenísimo. Ahí Daniel Bueno, Hader te pregunta si hay material biográfico. mismo. Daniel te pregunta si hay material biográfico respecto de la vinculación entre modelización analógica y analítica, especialmente en el sentido en el que vos lo estás proponiendo. Sí, estamos, es una propuesta, si quieren, conceptual que estamos escribiendo. Estamos trabajando con México y con Brasil en un libro en Springer que estamos por sacar. Que estamos escribiendo, estamos mandando los borradores para... Esperen que quiero volver a nuestra conversación. Digamos, los escritos, bueno, están en borradores. Lamentablemente todavía no tenemos para compartir. Ahí está el enlace del último video. Y vuelvo a esta cuestión, ¿no? Bueno, Marcel, sí, me habían dicho, Marcel, un gusto. Gracias por el apoyo, el acompañamiento y por la invitación, colega. No quiero interrumpir, yo me voy al conversatorio porque tengo que conectarme ahora. Sí, dale. Buenísimo. Bueno, ahora entonces les comparto una modelización que surgió ahí. Esperen que oculto el chat, pongo no guardar a esta para no cargar tanto, saco estas, deseo guardar los cambios, no, ahí está. Surgió una pregunta. Luego del izado de ese molino y que aplicamos en los siguientes. Un chico, bueno, no sé cómo se ve en el molino, colegas, pero es un momento de mucho estrés. Para que se hagan una idea, el chico que estaba con el joystick del malacate, si cuando el molino alcanzó la vertical, si él seguía tirando, apretando el joystick, el molino pasaba de largo del otro lado y se rompía. Lo mismo, si se cortaba el cable del malacate, el molino se caía y se rompía. O sea que eran momentos de mucho estrés. Entonces un chico, terminado ese izado del molino, pregunta, Pablo, ¿y si lo izamos del medio? Lo atamos del medio. Yo creo, dice, que hacemos menos esfuerzo. La verdad que yo no había pensado en esa cuestión. Para mí el punto de izado ideal era el extremo del molino, no el medio. Entonces aprovechamos esa pregunta e hicimos una modelización de los esfuerzos. En este caso estamos moviendo dos cosas. La posición del malacate, bueno, ahí están
Se me están moviendo los dos deslizadores. Que lo voy a volver a mover a uno a mano. Teníamos dos preguntas entonces. ¿Dónde ubicamos la camioneta? El molino es este que está acá, y esta es la camioneta. Y tenemos dos posiciones. O lo atamos de arriba o lo atamos del medio. Entonces, dos variables teníamos. Lo atamos de arriba o del medio, y la otra era dónde ubicamos la camioneta para que los esfuerzos sean menores. Bueno, y acá está el análisis hecho de los momentos de fuerza que se producen tanto en los anclajes y donde agarramos la rienda como en las riendas mismas. En ese cable del malacate están los esfuerzos ahí representados. Esta modelización, bueno, nos llevó a comprender, a mí también, bueno, primero un comentario, acá utilizamos también muchísimos conceptos de física, ¿no? Y recién nombré momentos de fuerza. Y nos llevó entonces a comprender que la posición ideal era colocarlo, como estábamos viendo, en el extremo, y que la ubicación ideal de la camioneta era lo más alejado posible. Una cosa muy interesante de las modelizaciones es que, lo que decíamos ayer, permiten construir una racionalidad que sería muy difícil o imposible de obtener de una manera intuitiva. Eso es una de las cosas que más nos gusta de las modelizaciones. A nosotros como profe nos corre del lugar de detentor del saber para que lo ocupe la racionalidad, en este caso de las modelizaciones. Esta es una modelización analógica, ¿sí? Porque hicimos, nosotros lo llamamos analógica, porque hicimos una, entre comillas, una copia fiel entre los objetos de la realidad que nos interesaban y los objetos representados acá en GeoGebra. Bueno, eso, ya quedan 8 minutitos. A mí me gustaría escuchar, si les parece, dejo de compartir, pero si ustedes quieren, vuelvo a compartir. Me gustaría escuchar, ¿dónde están las cámaras? Las perdí, a ver dónde están, bueno, están por ahí. Colegas, me gustaría escuchar comentarios, preguntas, debates, objeciones, no están de acuerdo con algo, los escucho. Hola, Pablo, ¿me escuchan? Sí, bueno, yo impecable. Yo quería, bueno, además de decirte, me parece genial la propuesta, creo que es sumamente profesionalizante para la trayectoria del estudiante, que comiencen a ver este tipo de cuestiones porque realmente empiezan desde su inicio a darle sentido a lo que, el porqué de lo que están haciendo. En ese sentido, impecable. Mi duda es, ¿cómo lográs congeniar? Porque vos recién decías que, bueno, son proyectos complejos, son proyectos que llevan tiempo. ¿Cómo lográs congeniar estos proyectos con la cuestión de los contenidos mínimos que te exigen? ¿Cómo te manejás con la cuestión de las articulaciones entre cátedras? Porque hay muchas concesiones seguramente que hay que realizar. ¿Cómo te manejás con ese tipo de cuestiones? Sí, hay un doble aprendizaje. La pregunta está buenísima. Hay un doble aprendizaje. Por un lado, lo que nosotros llamamos el ecosistema escolar, que no promueve básicamente esto por su estructura tradicional de compartimentos estancos. El ecosistema escolar, llamo escolar el universitario, que es el entorno nuestro, ¿no? Pero también pasa en el secundario. En principio, en el discurso lo promueve, en los hechos es antiguo y no lo promueve. Digamos que en principio es refractario a este tipo de propuestas, pero en el discurso, en las intenciones sí. Bueno, el ecosistema va aprendiendo de las riquezas de esto, ¿sí? El primer año, debo confesar, que fue muy difícil. Hubo poca gente con una visión muy clara de a dónde íbamos que apostó a esto. Te hablo de 5 o 6 años atrás. Ya ahora, ya hay un sello, si querés, construido, unos antecedentes construidos, que avalan que este camino es viable, que es interesante, que es potente. Entonces, bueno, eso por un lado, digamos que el ecosistema se va adaptando. Y por otro lado, también nosotros vamos aprendiendo. El primer molino, chicos, digo chicos, nosotros, digamos, no le sacamos tanto provecho matemático, hablo de nuestra disciplina, como estos últimos. En estos últimos cada vez le agregamos más,
¿Por qué? Porque nosotros como profesores vamos aprendiendo, vamos aprendiendo ya de la gestión del proyecto. Es una gran gestión la de los proyectos esto, pero ya la vamos aprendiendo. Entonces vamos pudiéndonos concentrar progresivamente en estos conceptos de matemáticos. Vamos aprovechando mejor las preguntas de los chicos. Debo confesar que al principio, seguramente esta pregunta de la rienda, ¿dónde la colocamos? ¿Al medio del molino o al extremo? Seguramente me la han dicho el primer año, pero yo no la tomé. No me di cuenta, ¿por qué? Porque en el momento que seguramente me la hicieron, yo estaba pensando en otra cosa. Tenía, digamos, en mi organización tenía pilares, mojones que atender, que seguir. Y después eso los vas conociendo y vas pudiendo ponerte más permeable a esas preguntas que son en extremo ricas, porque son las que llaman a todos los conceptos. Y preguntás también, ¿cómo congeniamos con los contenidos? Mirá, bueno, por un lado, cuando convocamos conceptos de física, en una carrera, mi ayudante es ingeniero, que el término ayudante es un formalismo, porque en realidad sabe muchísimo. Sí, a la par y él más que yo. Y en la Geopaleo tenemos un equipo hermoso. Bueno, hay también una doctora en paleontología y tenemos una ayudante también geóloga que tiene los conocimientos también como para abordar estas cuestiones. El proyecto de la potabilizadora lo estamos trabajando también con física. ¿Sí? Entonces nos ayudamos. Quizás y esto también a modo confesional, lo que más me costó como profe fue dejar esto que mencioné antes de la dinámica de la transposición didáctica. Ver que el proyecto me llamaba a conceptos y aprender a buscarlos en el proyecto. ¿Sí? Es como que te pones obsesivo con la racionalidad, por decirlo de alguna manera. Cada cosita, si te pones obsesivo con la racionalidad, con buscar los argumentos de cada paso del proyecto, se abre un abanico de posibilidades conceptuales, disciplinares, realmente exquisito. ¿Sí? Exquisito. Y seguimos aprendiendo. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí. En realidad interpreto un poco que tu foco inicial no estaba tan puesto en los contenidos, sino en ese ir aprendiendo tuyo también de la experiencia de los proyectos. Es como que el mismo trabajo sobre los proyectos te iba dando entendimiento sobre los conceptos que se podían ir involucrando, y entiendo que no parten, es como que no te pones primero a planificar los contenidos y en función de eso elegir el proyecto, sino elegir un proyecto potente ya sabiendo un poco de eso que has ido aprendiendo, algo así. Sí, un punto de equilibrio si querés. A ver, hubo proyectos que no eran tan ricos, no nos resultaron tan ricos. Por ejemplo, geología. Hay una reserva aquí cerca, hermoso lugar, y dijimos, hagamos un prototipo de aplicación de los senderos para que la gente, digamos, una aplicación para celulares, donde nosotros, digamos, el usuario le toma la posición GPS, la aplicación le toma la posición GPS y te sugiere que te pongan los auriculares y te relata la geología del lugar, la flora del lugar, sin que haya carteles. O sea, no tocas el lugar y vos generaste una suerte de guía turístico del lugar virtual, por una aplicación. El prototipo que queríamos hacer era los senderos, hacer una graduación de dificultad, para que la gente elija. Ese era el laburo matemático. ¿Y qué buscábamos? Bueno, tomábamos variables como pendiente de cada tramo por cada metro, el tipo de terreno y otras variables más, para buscar un modelo matemático que se materialice, entre comillas, en un color y que hable de dificultad del lugar con un índice de dificultad para que la gente elija. Bueno, ese proyecto, en términos matemáticos, no nos resultó tan rico. A priori, nosotros nos ubicamos en un lugar intermedio. A ver, buscamos un proyecto y lo analizamos a priori. ¿Qué riqueza le podemos sacar? O sea, que hay un análisis a priori, te diría, fuerte. Lo miramos en las vacaciones de verano, empezamos, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer aquello. Bueno, ¿y qué hicimos con eso? Compramos Arduinos, kit Arduino, para hacer el rastreo por GPS de todo eso. Bueno, sí, sirvió, pero no fue tan rico. O sea, que no siempre sale, digamos, perfecto. En
Ese es un proyecto que no repetimos, por ejemplo, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Buscamos, lo analizamos a priori el proyecto y les vemos las potencialidades matemáticas, en nuestro caso, matemáticas. Y bueno, pero sí sabemos que tenemos que aprender al año siguiente. Cuando es bueno, vemos que tiene una riqueza, lo sostenemos y lo replicamos al año siguiente. Ese es un consejo que les daría sí o sí, repítanlo, porque se aprende muchísimo. Nosotros tenemos una epistemología, una formación que es desde aquella transposición didáctica. Entonces, el trabajar por proyectos cuesta muchísimo. Así que hay que aprender también. Nosotros estamos en aprendizaje. Genial, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, estamos llegando a la hora, pero abro el chat. Bueno, saludan a algunos. Bueno, chicos, colegas, está el mail mío, si quieren lo pongo acá, cualquier duda. Voy a poner el mail personal que es más corto. pdfcarranza@gmail.com. Creo que lo escribí bien, ahí estamos. Colegas, los saludo, muchísimas gracias por haber estado acá. Realmente es un gusto que estemos trabajando ¿sí? de lugares tan diversos. Y bueno, y espero que nos veamos en algún momento. ¿Sí? Muchísimas gracias. Voy cerrando. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Pero muy bien. Yo voy a detener grabación.